Buenas tardes, amigas de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en San Blas de Cartago y a cada uno de los amigos que nos van a escuchar mediante el canal de YouTube. El día de hoy me corresponde iniciar esta serie de estudios que se llaman Avivamiento y Yugo Desigual. Lo vamos a estudiar en Segunda de Crónicas. El día de hoy nos toca el capítulo 17. A mí me corresponden los versículos del 9 al 18 que leo para ustedes. Dice así: ellos enseñaron en Judá, llevando consigo el libro de la ley de Jehová, e hicieron una gira por todas las ciudades de Judá, instruyendo al pueblo. El temor de Jehová cayó sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no hicieron guerra contra Josafat. Algunos de los filisteos traían a Josafat presentes y tributos de plata. También los árabes les llevaban ganado, 7.700 camellos y 7.700 machos cabríos. Josafat se fue engrandeciendo más y más y edificó en Judá fortalezas y ciudades almacenes. Tenía muchas provisiones en las ciudades de Judá. Él tenía en Jerusalén guerreros y hombres valientes. Esta era la lista de ellos según sus casas paternas. Los jefes de millares de Judá, el jefe Abnas y con él 300.000 hombres valientes. A su lado el jefe Jonadán y con él 280.000. A su lado Masías, hijo de Sigri, que se le había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200.000 hombres valientes. Los de Benjamín, Eliada, un hombre valiente, y con él 200.000 hombres armados de arco y escudo. A su lado Josabad, y con él 180.000 hombres listos para la guerra. Estos eran servidores del rey, sin contar los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas por todo Judá. Oremos para poner este mensaje en manos del Señor. Señor Dios Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por esta tarde que nos permites estar aquí reunidas, Señor. Y te pedimos, Padre Celestial, que este mensaje que tú me diste el día de hoy para cada una de mis hermanas cale profundamente en el corazón de ellas y nos haga sentir este avivamiento que hubo en Judá en los días de estos reyes, Señor. Y principalmente el día de hoy con la historia de Josafat. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de Josafat, porque vemos, como lo dijo Mariana, el mensaje que Josafat tenía para su pueblo. ¿Por qué? Porque él tenía un deseo íntimo de seguir al Señor. Y él empieza una lucha para, y no solo una lucha, sino también una vigilancia, para tratar de derribar todos los ídolos que el pueblo de Judá tenía. Entonces él quiere vencer la idolatría que en ese momento había en Judá. En el versículo 9, que se nos habla del libro de la ley de Jehová, este libro probablemente sea el Pentateuco o la Torá. La Biblia no nos explica claramente cuál es, pero sabemos que en esta época los que estaban era el Pentateuco o la Torá. Entonces ellos son en los libros que su pueblo Israel tenía que basar su ley. El pueblo de Judá nunca había tomado tiempo para estudiar el libro de la ley. Ellos nunca se habían sentado a discutir lo que la palabra de Dios decía. Y es con este rey que se sientan a hacerlo, porque él leyó el libro a todo el pueblo y empezó a enseñarlos, digamos, a tener una educación religiosa, por decirlo así, con su pueblo. Y entonces es en el momento en que el pueblo de Judá empieza una educación hacia el libro de la ley. Entonces vemos cómo ellos empiezan a sacar tiempo para estudiar la ley. En la actualidad, ¿estamos nosotras dispuestas a sacar tiempo para estudiar la palabra del Señor? ¿Estamos nosotros realmente dejando que el Espíritu Santo nos gobierne y mediante el Espíritu Santo nos traiga a nuestro corazón todas aquellas enseñanzas que en la palabra están? ¿O
o simplemente estamos pasando por alto, como lo hizo el pueblo de Judá, el libro que Dios nos dejó. El rey Josafat empieza esta educación religiosa que les digo, y entonces todo el pueblo empieza a aprender nuevamente, porque ya ellos lo habían hecho, lo habían dejado por los ídolos, pero empiezan nuevamente nuevamente empiezan a estudiar y a involucrarse realmente con la palabra del Señor. Vemos que en este tiempo el resto de pueblos vecinos, principalmente el reino del norte, estaba gobernado por Jezabel, y Jezabel rendía culto a Baal. Y era esto lo que había hecho que el pueblo de Judá se desviara un poco tras estos ídolos. Como lo vimos en las anteriores enseñanzas, el pueblo se fijaba en los pueblos vecinos que prosperaban y querían adorar esos dioses que ellos adoraban para que los bendicieran también a ellos, no sabiendo que el único Dios verdadero es el que bendice, y el único Dios verdadero es el que prueba los corazones, y muchas veces hacía prosperar a estos pueblos vecinos para probar el corazón de sus hijos. De igual manera, en este momento el Señor puede probar el corazón de cada una de nosotras. Josafat empieza a colocar a Dios en el primer lugar, y es allí donde en la mente del pueblo empiezan a ver ese Dios verdadero del cual Josafat les estaba hablando, y empiezan a sentir ese compromiso que tenía Josafat. Entonces es cuando esta nación empieza realmente a seguir al Señor. Es cuando entonces el Señor empieza a ayudar a este pueblo a surgir, a tener grandes cosas, porque lo vemos como los reinos vecinos le mandan a Josafat vacas, machos cabríos, dinero, bueno, porque empiezan a ver y a tener temor del Dios de Josafat. Entonces tiene Josafat este anhelo en su corazón y se lo transmite al pueblo. De igual manera, el día de hoy nosotros tenemos que transmitir ese anhelo que tenemos en el corazón de cada una de nosotras, como miembros de la congregación, de transmitir el mensaje del Señor a las demás personas. ¿Por qué? Porque si nosotros no transmitimos el mensaje de Dios, estamos fallándole al Señor, no a la congregación, no a los líderes, sino al Señor. Es muy importante, como lo hizo Josafat, que primero él leyó y estudió. De igual manera nosotros tenemos los medios para hacerlo. ¿Cuáles son esos medios? Las actividades de la congregación, este tipo de reuniones, el instituto bíblico, los cultos del día miércoles y del día domingo, porque en cada uno de ellos el Señor nos va a hablar, y lo que nos habla miércoles no nos lo va a hablar domingo, porque el Señor tiene pasto fresco cada día para sus hijos. También es muy importante que nosotros recordemos nuestro devocional personal, porque también ahí el Señor nos va a hablar. Si nosotros dejamos de abrir la palabra del Señor y creemos que el Señor nos va a hablar, no va a tener cómo, porque no estamos leyendo su palabra. Es muy importante que aprendamos lo que hizo Josafat, que no releguemos al Señor a un segundo plano, que pongamos al Señor en primer lugar, porque muchas veces en las cosas fáciles decimos yo puedo, yo lo resuelvo, yo lo hago, pero cuando ya nos vemos embarrados en una torta, entonces sí acudimos a que el Señor venga a resolvernosla. Y el Señor lo que quiere es que en cada momento, en cada situación, sean problemas fáciles de resolver, sean problemas difíciles de resolver, lo tomemos en cuenta. Entonces es muy importante que nosotras aprendamos a valorar lo que el Señor quiere que cada una de nosotras hagamos. ¿Y qué es lo que Él quiere que nosotras hagamos? Que le seamos fieles. El Señor nunca, a pesar de que nosotros somos infieles, Él nunca nos va a ser infiel. Él siempre va a ser fiel, y Él conoce nuestras debilidades.
porque recordemos, como lo hemos visto siempre, Él conoce nuestro corazón, no nuestras palabras ni nuestra boca, porque es lo que ve es nuestro corazón. Josafat, a pesar de tener muchos puntos fuertes, como los hemos venido rescatando, también quiero decirles que tuvo sus errores. ¿Por qué? Porque él no eliminó completamente los lugares altos donde se hacían los cultos a Baal. Y además de eso, que lo vamos a ver en otras enseñanzas, dio su hija para que se casara con un hijo del rey de Acab, y su madre era Jezabel. Entonces vemos que no solo tuvo cosas buenas que resaltar, también tuvo errores que debemos nosotros también aprender de esos errores, porque para algo quedaron escritos en la palabra del Señor. Entonces vemos cómo en el momento en que Él permite que su hijo se case con una hija de Jezabel, empieza lo que vamos a empezar a tratar a partir de la próxima semana, lo que se llama el yugo desigual. Y a pesar de que hoy no nos toca hablar del yugo desigual, porque la de hoy es más que todo la introducción, sí quiero decirles que el yugo desigual es un sometimiento a la autoridad y se hace, digamos, en forma desigual. ¿Qué quiere decir esto? Otra clase diferente. Por ejemplo, una vaca no se puede yugar con un toro, un caballo no se puede yugar tiene que yugarse por igual. De igual manera, Dios nos habla de que nosotros no debemos de andar en yugo desigual. Y ahora que está tan de moda, el yugo desigual no es dos hombres, no es dos mujeres, es como la palabra lo dice, hombre y mujer, macho y hembra los creó el Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque en la actualidad nos están bombardeando y nos están tildando de homofóbicos. No es homofóbico, es llamar al pecado por su nombre. Y cada uno de nosotros como creyentes debemos defender lo que nosotros creemos. El temor de Jehová se le infundió a los pueblos vecinos, porque el Señor quería que los pueblos vecinos, a pesar de que tenían prosperidad, vieran quién les estaba dando esa prosperidad, y era el Dios verdadero del que Josafat habla. Entonces, estos pueblos vecinos empezaron a darle a Josafat, ya le digo, vacas, carneros, plata. Entonces, el pueblo de Judá empezó a engrandecerse y se engrandeció hasta tener muchas provisiones. Sin embargo, vemos que el pueblo de Judá esas provisiones no las usó para lo que actualmente usamos, la provisión que Dios nos da, para correr al mundo y dispararle a las cosas que el enemigo es el que quiere que lo hagamos. El pueblo de Judá siguió fiel al Señor, al Dios verdadero, por un tiempo, porque después se volvió a desviar, pero bueno, nosotros también no somos ni mejores ni peores que el pueblo de Judá. Entonces vemos cómo este rey nos enseña a anhelar en nuestro corazón el deseo de dar a conocer al Dios verdadero. Y como lo dijo Mariana en su mensaje, estamos fallando en eso. ¿Por qué estamos fallando? Porque no estamos predicando abiertamente el mensaje de la palabra. Nosotros, cada una de nosotros tenemos la verdad y no queremos enseñar esa verdad a más personas. Nos estamos volviendo egoístas. Yo sé que yo voy para el cielo, pero ¿y qué de la gente que no conoce a Jesucristo? ¿Y qué de la gente que en este momento no sabe que el infierno es real y que es un lugar de tormento en el que todas las personas que no creen en Jesucristo van a pasar la eternidad? Entonces, la enseñanza del día de hoy es, al igual que lo hizo Josafat, avivemos el corazón de las demás mujeres de nuestra congregación que el día de hoy no están en esta reunión, y las demás mujeres, amigas, conocidas, familiares de cada una de nosotras. Oremos para terminar. Señor Dios Padre Celestial, te doy infinitas gracias por este mensaje que tú pusiste en mi corazón el día de hoy. Señor, te ruego que de igual manera como caló mi corazón, cale en el corazón de cada una de mis hermanas, Señor, que están aquí presentes, y de aquellas personas que nos van a escuchar mediante el canal de YouTube, Señor. Ayúdanos
ayúdanos, Padre Celestial, para poder llevar este mensaje a muchas personas que de otra manera no te van a reconocer como su Salvador. Gracias, Señor, porque un día entraste a morar en nuestros corazones, Señor, y te ruego que de igual manera toques a aquellas personas que van a heredar tu fe.